Entrevista a Alex Cuchilla, pintor salvadoreño. Alex, ¿cómo fueron tus primeros albores en la pintura? ¿Cómo llegaste a la pintura? Bueno, todo parte de 1990. Yo salí de bachiller en contador, en comercio y administración. Yo no salí del CENAR, del Centro Nacional de Artes. Toda mi vida me gustó pintar, pero de forma aficionada, amateur. Recuerdo que cuando salí del tercer año de bachillerato hice un cuadro técnicamente terrible. O sea, no sabía de qué era una acuarela, qué era un acrílico, qué era un óleo. O sea, no sabía de proporciones, de forma, de anatomía. Simple y sencillamente me dejé llevar porque quería hacer una pieza interesante. Y cosas de la vida. En aquella época había un concurso importante que se llamaba Palmar de Diploma. Uh-huh. Era mi primer cuadro, lo hago y gano el primer lugar. Ah, ¿de verdad? Sí. ¿Y eran los primeros cuadros que hacías? Mi primer cuadro. Mira, fue una cosa bien... Sin ir a escuela ni nada. Nada. No conocía absolutamente nada de artes. Lo interesante de esa historia es de que yo tenía 18 años, acabo de cumplir 18 años, y por ahí dicen de que los hombres crecen a nivel mental hasta los 30. Uh-huh. Las mujeres no, son mucho más antes. Pues yo no sabía qué había pasado, fue un fenómeno. Mucha gente se indignó porque la pieza realmente estaba mala. Técnicamente era terrible. Pero ganó. Estuvimos ahí en la U con unos amigos haciendo una ponencia, entonces yo les ponía de ejemplo ese cuadro, le llevé la imagen. Se rieron muchos, incluso cuando vieron la pieza. Sí, es una cosa que deja mucho que desear, pero yo les hice la pregunta, ¿por qué creen que ganó? Y yo no lo supe hasta hace algunos años, entendí por qué fue esa dinámica. La ponencia en esa ocasión era sobre la técnica y la temática, dos cosas dentro de las artes que se tienen que relacionar, y alguien que tenga una temática buena y técnicamente también sea muy bueno, es un artista muy completo. Y en ese caso, técnicamente yo era malo, pero la temática fue interesante. Yo hice el tema del parque, no sé si se llamaba la pieza El Parque, y sin darme cuenta fue una crónica de un momento histórico. Hice el parque que está frente a Catedral, ¿cómo se llama ese parque? Gerardo Barrios. Retraté literalmente lo que estaba pasando en ese momento. Eran las elecciones, el parque estaba sucio de propaganda, era la primera vez que creo que ganaba Arena. Los buses empezaban a salir los rojos y los azules. En aquella época los rojos pagabas 10 centavos o 5 centavos más porque valían eso, ¿verdad? En los parques miraba niños huelepegas, ancianos, un mundo bien subterráneo que transitaba, estaban los chalecos invadidos. Fue eso, literalmente el parque. En su momento no supe digerir esa noticia. ¿Qué pasó con esa obra? Pertenece a la colección de Philip Morris, de la tabacalera de El Salvador. ¿Y dónde está? ¿Sabes dónde está? Pues ha estado itinerante, porque duró ese evento, fueron bastantes ediciones, incluso hubo un aniversario de ese concurso. Ya no existe, por una ley que prohibió de que las empresas que venden tabaco o alcohol no pueden hacer este tipo de proyectos culturales. Desapareció y era un evento de referencia para todos los jóvenes que empezaban a pintar en este país. Sí. Mira, yo te digo, esa vez me recuerdo que se me acercó mucha gente que yo no conocía y que me dijeron cosas bien interesantes, bien bonitas de la obra, y yo lo creí y me creé una burbuja. ¿Se te subió el ego? Se me subió el ego, me creí la mentira. ¿Y qué pasó? ¿Cómo hiciste para bajar? Todo el dinero que me dieron de ese concurso, compré más materiales, hice más cuadros y me fui a una galería. Pagué un taxi, llevé los cuadros y yo acabo de ganar el palmarés, y pase muchacho. Pero cuando llegué, la señora hizo la de Ícaro, ella fue el sol, porque al instante me puso en mi realidad, quemó las alas y caí estrepitosamente. Me dijo lo que pasaba. Nadie tuvo el valor o la honestidad de ser claro conmigo. Ella sí lo fue, pero demasiado duro, pero aprendí la lección. Cuando vio la obra me dijo, bueno, ¿y esto qué es? Véngame, le voy a enseñar qué es arte. Me enseñó la galería, vi unas obras, yo quedé impactado y me recalcaba cada rato que mi trabajo fue mediocre. Incluso me preguntó si había recibido clases. En esos días empezaba a recibir clases con un maestro y hasta él se fue en la colada, pues, porque dijo, bueno, él es un buen dibujante, pero ya vi que es un mal maestro. Y como para cerrar con broche de oro eso, ella le había gustado una pieza y me dijo, si quiere me deja esa pieza, me gustan por la moldura.
Entonces yo me recuerdo que me llevé todos los cuadros, los subí yo salí íntegro, pero por dentro estaba hecho pedazos. Regalé los cuadros y dejé de pintar. ¿Cuánto tiempo? 3 años. Anduve cerca, en la periferia. Siempre me gustó la gráfica y... ¿Vos sos de San Salvador? Sí. Sí, cuando te digo en la periferia me refiero a que periferia del arte. Siempre, me metí dentro de lo que es la gráfica, la serigrafía, el estampado y empecé a trabajar de eso. Pero también, como decís, el ego, ¿verdad? Y el cipote, ¿no? el arrogante, ¿verdad? En su momento había caído, pero había quedado una espinita ahí, como quererle decir a la persona, le voy a demostrar que voy a aprender a dibujar, que voy a aprender a pintar, que voy a hacer todo esto, voy a retomar eso. Fue como mi aliciente, como mi motivante en un primer momento. Y sí, yo estaba estudiando periodismo en la universidad, me pasé para artes y empecé a ir a... ¿Terminaste? Sí, saqué incluso estuve como 5 años dando clases. Siempre pasé los primeros años diciendo, ojalá me encuentre a la señora y le voy a demostrar que, en fin. O sea, yo lo agarré por ese lado, pero como que la vida te va dando lecciones, ¿verdad? Y dentro de esas lecciones, después de ese reto, de esa cólera, hasta cierto punto, ¿va? De ese ego maltratado, entre comillas. No te digo que no lo tengo, siempre está ahí. Es hipócrita decir que nadie tiene ego, todos tenemos un ego, pero hay que saber controlarlo y que no te controle a vos. Después entendí que ella lo que me hizo fue un favor. Y después entendí que si la volví a ver, yo no le iba a restregar nada. Lo que tendría que darle es un abrazo y un agradecimiento eterno. Porque si ella no hubiera sido la persona en su momento, en ese momento, la que me dice la verdad, yo hubiera creado toda una, como te digo, burbuja, me hubiera creído toda la farsa, todo el escenario estaba dispuesto para eso, y a lo mejor yo no hubiera hecho el esfuerzo por realmente aprender este oficio. Sí, ese fue el punto de partida un poco. ¿Y cómo es que te vas a México un tiempo? A mí la vida me ha dado... Yo no me puedo quejar dentro de este oficio precioso que es la pintura. Durante años, aquí cuesta pues vivir del arte. En los 90s había muchos concursos de pintura aquí. Estaba Palmarés, estaba un concurso de Bancasa, un banco que ya no existe. Estaba uno del Patronato por Patrimonio Cultural. Bueno, había varios concursos. Yo participaba en muchos de esos eventos. Pues poco a poco considero mejorando en cuanto al dibujo, en cuanto a la paleta, al trazo, a las ideas que iba planteando, y pues se me dio la oportunidad de ganar un par de esos concursos también. ¿Cuáles? Un Bancasa, un par de veces en una bienal que se dio aquí también, unos en Suchitote. Me iba a la periferia, de San Salvador, había un concurso también que me metía y pues era el único lugar donde podía mostrar mi trabajo. Y entre esos, Bancasa te daba un premio, que era primero, segundo y tercer lugar, te daban un premio de ir una semana a México, con gastos pagados, viáticos, aparte del efectivo del concurso. Y eso me permitió mi primera salida. Ese evento en el 97 creo que fue, gané un tercer lugar. En el 99 gané un primero, volví a ir por segunda vez. Y ahí coincidí con una periodista que conocía a un artista fuerte, que en esos momentos había un fenómeno aquí. Mucha gente estaba migrando por medio de becas para proyectos culturales. Entonces yo apliqué a una de esas, ya que estaba en el momento preciso, como que dice, estaba en el lugar y en el momento preciso. Elaboré un proyecto y este artista pues me ayudó muchísimo en cuanto a la logística para que yo fuera a México y estuviera con él un año trabajando. ¿Era mexicano? Sí, es del que te comenté hace un momento. ¿Cómo se llama? Arturo Rivera. Es un artista muy fuerte en México, muy reconocido, de los artistas ya maestros. Te digo, el contacto, la relación con el entorno, la realidad que yo llevaba y la realidad que yo viví fue como para mover el tapete. Porque desde aquellos años vos estabas pintando la niñez salvadoreña, la pobreza, pero con cierto realismo. Sí, fíjate que... Y magia y misticismo también. Básicamente era más exploración, experimentación. Estuve trabajando con texturas, trabajaba con acrílico. Toda esa época de los 90 no la tengo registrada fotográficamente. Entonces trabajé también una temática indigenista. Era más regional lo que trabajaba. Cuando llegué allá, pues fue más la referencia universal en cuanto al arte. Literalmente me movió el tapete
en cuanto a la paleta de colores, en cuanto a trazo, en cuanto al discurso del artista. Pues para mí el 2000 es un antes y un después, ya que la idea era, parte del proyecto, regresar y mostrar lo que había aprendido. Estaba también la tentación de quedarse, ¿verdad? Pues regresamos, seguimos haciendo aquí más proyectos. Un año estuviste allá. Un año, sí. Vinieron otros regalos que la vida me dio después del 2000 para acá. Quería preguntarte, tu sello del tablero de ajedrez, ¿desde cuándo empezás a hacerlo? ¿Es una marca tuya? Pues cuando te hablaba sobre el discurso, parte de las cosas que digerí observando el trabajo del maestro y de otra gente que también me conocí en México, fue plantearme una pregunta: ¿qué voy a pintar? ¿Por qué lo voy a hacer? Independientemente si es, no hablar de lo comercial, no hablar de la etiqueta, no hablar de vender, sino de una necesidad de decir cosas a partir de lo que yo soy. ¿Quién soy yo? La pregunta del millón, ¿verdad? A veces uno no se hace estas preguntas porque parece loco, ¿verdad? Y la respuesta fue, bueno, yo soy un personaje más dentro de un contexto social, dentro de un espacio físico donde yo transito en una comunidad, en una colonia, con gente común y corriente. Entonces vivo historias comunes y corrientes, veo experiencias cotidianas. Eso me motivó a empezar a tocar ese tema, ¿verdad? El tema, muchos le dicen de corte social, yo no considero que sea de corte social, son más bien realidades. Tampoco es pamfletario, porque no es ese mi objetivo, sino más bien contando historias como un cronista de sucesos. ¿Hay alguien que te inspira, de algún pintor salvadoreño o de otra parte? Pues sí, está Mincho Cañas, Efraín Recinos. Efraín Recinos es un maestro de Guatemala. Roberto Hueso. Estábamos hablando también un momento de Salarrué. Hay mucha gente aquí importante que, quieras o no, uno no puede dejar de ver y te retroalimenta. Cuando me preguntaste del tablero, yo aprendí algo de que dentro de los personajes a veces no es solo hacer un retrato, de poner al personaje y frío y calculado, sino más bien que él te cuente algo de su vida, que él te cuente quién es él, una radiografía de él. Y de ahí se me ocurrió, gracias al maestro también que observé la obra, plantear lo que él dice, satélites. Los satélites son los elementos que están alrededor de los personajes. Los satélites son, digamos, puede ser la ciudad, el contexto del personaje, puede ser lo que el personaje hace, planteado la parte cerebral, el tablero de ajedrez, por ejemplo. Para mí el tablero de ajedrez es eso, la parte cerebral del personaje, porque siempre está haciendo algo, siempre está pensando en algo, siempre está dialogando con algo. Y como para remarcar un poquito eso del tablero, en esa época yo esgrafiaba mucho en los cabellos elementos inconscientes. Era como un grafismo automático, que es lo que yo hacía antes con el tema indigenista. Entonces era como anclar una etapa de mi trabajo en esta nueva etapa, con el tablero, el grafiado en los cabellos y la huella digital que después se fue sumando dentro de esos satélites. La huella digital básicamente por lo del ADN, por lo que nosotros somos, hablábamos sobre identidad, supuestamente nosotros venimos ya con esa herencia, no solo a nivel de rasgos genéticos, sino también como cultural, ¿no? Quieras o no, yo me ponía a pensar, si en el futuro pues yo me muero y si soy reconocido, mi huella, mi firma, yo no la modifiqué. Fíjate que mi firma es la firma del niño. Todos tenemos una firma de niño. ¿Cómo? Y cuando ya creces, tu firma la modificas y ya la haces bien pilosa y todo. Sí. A mí se me fue la onda y esa firma de niño es la que tengo todavía. Entonces cualquiera puede hacer mi firma. Cualquiera. Entonces yo decía, bueno, híjole, ¿cómo puedo resguardarme, cubrirme las espaldas en cuanto a lo que es el plagio y todo eso? Y vino la serie sobre la historia de la dermis, la epidermis, todo lo que te acabo de decir sobre la identidad, sobre lo que es la huella, siendo mis huellas las que van a dar el auténtico de una obra. Aparte de los premios que has ganado, ¿verdad? Que es importante también, pero siento que vos guardas tu autenticidad también y veo en tu obra mucha dignidad en los personajes, niños de la calle sobre todo, casi no he visto niñas, pero sobre todo niños. No, como no, hay varias niñas también. No, es lo que te digo, a veces me dicen que soy muy básico en cuanto a lo que pinto, muy básico porque no es, cuando te digo que es conceptual y hay un discurso, los códigos que yo utilizo son bien fáciles de descifrar. ¿Por qué? Porque yo no estoy haciendo obra para curadores, para intelectuales. No estoy haciendo obra... ¿Por qué? Porque tu obra no está enferma.
Buen punto, mira. No, básicamente, bueno, a mí sí te reí. Es porque si estoy haciendo obra de personajes cotidianos de la calle y todo, lo lógico es de que lo vea esa misma gente. Y es libre también, por eso Ajá. me gusta. Y por eso mismo también no entra de repente este tipo de obra a bienales o a museos de lo que se está ahora moviendo, pues. Pero en contrapunto también tengo algo, fíjate, bien yuca. Un amigo que anda en ese mundo conceptual. Mira, yo no estoy peleado con nadie, o sea, yo admiro mucho desde todas las áreas del arte y tengo muchos amigos que andan en desarrollo conceptual y admiro mucho una dinámica que él tiene, y es que él se va moviendo. Los lenguajes se los va modificando en cuanto al soporte. De repente puede usar un lienzo, de repente un objeto, de repente una fotografía, de repente un video, pero ves la huella de él y lo reconoces. Entonces a mí me gustó porque él comentaba de que no le gusta que lo etiqueten. Entonces yo decía, bueno, a mí me gustan los niños, me gusta trabajar niños, pero también me gusta trabajar personajes jóvenes, también ancianos, sí. También temas que no tienen que ver tanto con el personaje, sino con la urbe, con la ciudad, la urbe. Y empecé a plantearme una pregunta: ¿por qué no empezar a explorar dentro de toda esa gama de satélites, entre comillas, ya no hacer los satélites, sino protagonistas? Y de eso surgió la mancha, la abstracción. Siempre me cuestioné. Estás haciendo abstracto. Ajá. Más que abstracto, me decía por ahí un amigo que es como futurismo, porque siempre hay elementos reales. Hago máquinas, poesía dentro de la mancha, y una mancha más condicionada a la forma que tenía previamente, como, nuevamente repito, el tema indigenista. Pero ahora no va más por ahí, sino va más por la música. A mí me mueve la música y la música me lleva. Entonces, ¿qué música te mueve? Mucha. Soy melómano. O sea, música clásica, rock, jazz, blues, rock en español, rock en inglés, trova, reggae, menos reggaetón. No me toque reggaetón, no me toque quebradita, no me toque bachata. Ay, no. Entonces, llevas un montón de obra hecha ya, que ahora está dispersa en qué lugares, ¿sabes? ¿Dónde está alguno de tus cuadros? Mira, gracias a Eric, Eric Chávez, sí. Logramos vincular un espacio en Chile. Él pues conocía a varios de los colegas y se creó un proyecto a partir de cero. Y te digo a partir de cero porque fue una idea que nació y en el camino fue creciendo, floreciendo, y se hizo un monstruo. Y eso gracias a Eric Chávez y a la persona que está en Chile, que también fue bien consecuente. El proyecto se llama Retorno a la Nostalgia. Aparte de ese proyecto, yo tengo la filosofía o el pensamiento de que nadie es profeta en su tierra. ¿Crees vos que es difícil ser artista aquí, ser pintor aquí? Sí, para todo el mundo es difícil. Yo siempre les digo algo. ¿Cuál es la clave, digamos? Porque has tenido cierto éxito, ¿verdad? ¿Será por tu originalidad o tu manera de pintar? Puede ser, pero yo creo en dos cosas. Un plan B en tu primera etapa y en tu segunda y en tu tercera etapa. ¿Cuál es el plan B? Y se lo digo a la gente que estudia arte, se lo digo a todo el mundo que se lanza, que no hay que lanzarse sin reo, o sea, si no se va a romper el hocico. En plan B puede ser un trabajo alterno que te permita sobrevivir y eso que te permita poder trabajar de lo que a vos te gusta. Si se puede, ese plan B que esté vinculado a las artes. Si no se puede, pues ni modo, pero en mi caso el plan B fue dar clases, la serigrafía, los talleres, las academias. Eso es una cosa, y lo otro, como dice Silvio en la canción del necio, aquí el que logra destacar no es el mejor, y yo no soy el mejor, sino el necio. Hay una canción de Soda Stereo que dice: tarda en llegar y al final hay recompensa. Entonces mucha gente se queda en el camino, o sea, no quiere dar esa cuota. Y esto no es fácil, pues. Y mucha gente gente que es buena, muy buena, pero que lastimosamente, pues, esto es cuestión de necios. Es el que más persevera, es el que llega. Y hay gente que no es buena, pero tiene ese ímpetu y lo logra. A veces es bien contradictorio porque son monstruos los que se quedan en el camino, o potenciales monstruos. Y hay gente que de repente, yo, mediocre, yo me considero un mediocre en una primera etapa, pues, y que a base de ser necio, pues he ido ahí intentando mejorar cosas. Hay un artista llamado Alex Cuchilla que ha dedicado gran parte de su obra, que ha tenido éxito también en su obra. ¿Cuál es la esencia de tu pintura? En un verso, en una palabra, digámoslo, para sintetizar.
El viaje. El viaje. Está muy presente en todo lo que yo hago, el viaje. El viaje puede ser vida o muerte. El viaje puede ser reconocerte en el camino. El viaje puede ser el recorrido que has dado o el que te falta por dar. El viaje puede ser conocer a otra gente que te nutre o que te retroalimenta. El viaje puede ser el recorrido de tu trabajo, irlo observando y ir en el camino dando el siguiente paso. El viaje es explorar nuevos caminos. El viaje es abrir brecha, ¿verdad?, en la oscuridad y hacer un espacio donde entre la luz, como hablábamos con Eric, y descubrir algo nuevo. El viaje es lanzarte sin red, pero al mismo tiempo con un pequeño respaldo, el plan B, ¿verdad? Eso sería para mí una sola palabra. Ahora bien, cuando te hablaba sobre que nadie es profeta de su tierra, se me olvidaba aclararte algo. Muchos artistas guatemaltecos piensan que yo soy de allá. Creo que soy más reconocido en Guatemala que aquí. De hecho, estos últimos años Guatemala me ha dado más de comer que El Salvador. Y muchas de las cosas que he logrado han venido del lado de Guatemala. Esto que te comenté, que es futurismo, entre abstracto, y ha sido una parte de mí, la ha reprimido, la ha condicionado, la ha encerrado, la ha tenido engavetada. Mi primer punto de quiebre fue el 2000 en México. Hoy en el 2013 fue mi segundo punto de quiebre, donde dije, bueno, yo no me voy a encasillar, vamos a romper nuevamente, vamos a ir en el viaje, nos volvemos a subir, nos metemos en el camino, ¿verdad? Estaba al lado del camino, como dice Fito, me metí nuevamente en el camino y a lanzarme con todo lo que tengo y sin estar con eso de respetar quién soy, sino nuevamente explorando. Pero quizá la diferencia de ahora, esta exploración es con encuentros, como decía por ahí Roberto Hueso, no con búsquedas. En mi primera exploración fue con búsquedas, que han nacido a partir de mis dos niñas. Incluso de renunciar a la universidad cuando nacieron mis dos niñas. Mucho me dijeron que estaba loco porque era una entrada fija, pues. Pero me estaba limitando en cuanto al tiempo para trabajar. Y había una necesidad urgente de decir una cantidad de cosas. Yo tenía un libro por ahí engavetado de cosas que siempre quise hacer y nunca las hacía. Todo lo llevo simultáneo. De repente empiezo a trabajar más a partir de personajes que tienen que ver con la vida y la muerte, adultos, jóvenes y ancianos. De repente trabajo con personajes que tienen que ver con el aspecto de la violencia y todo el rollo de la sociedad, y no trabajo con la misma técnica. Son más en madera, pero grabados quemados por la naturaleza del tema. Que la madera tiene que ver con la cuestión artesanal de la calle, quemar lo que significa como de repente marcar al personaje. Es como de repente un tatuaje sobre la madera. De repente me paso un soporte en tela y ya la exploración es más a nivel de psicológica, la música, el ritmo, el trazo, el movimiento, y a jugar con el color y no con el dibujo. Me siento tan libre y siento que no me pasan los días. Te juro que yo siento que acabamos de estar en el 2010, perdón, y ya estamos en el 2015, o sea, han pasado 5 años que no los he sentido, y que ha sido una cantidad de obra que ha venido saliendo y que no estoy claro todavía para dónde voy, te lo digo, o sea, sí sé lo que estoy haciendo, pero eso ya me está llevando, ya no soy yo el que estoy llevando eso. Para finalizar, ¿quién es, en una palabra, Alex Cuchilla? Híjole, un soñador dentro de las pesadillas,